y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienvenido a este segundo capítulo de Un hombre llamado Jesús, donde estaremos analizando el contexto espiritual de esa época y de esta manera poder entender el trasfondo de esta historia. Durante más de 1000 años, los judíos esperaban la venida de un Salvador. Sin embargo, cuando este vino, no le conocieron, dándole cumplimiento a lo profetizado. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. En su palabra nos muestra que Dios había elegido a Israel, deseaba que fuesen una fuente de salvación para sus vecinos, tal cual Abraham en la tierra donde peregrinó, y como José en Egipto, tal vez como Daniel en la corte de Babilonia. Es decir, de alguna manera debían mostrar a Jesús en su entorno, pero prefirieron basar sus esperanzas en obtener la grandeza de este mundo. Desde los días que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de Dios y siguieron los caminos de sus vecinos los paganos. En vano, Dios le envió advertencia por medio de sus profetas. Y aunque sufrieron la opresión, la esclavitud por parte de los paganos, en cada reforma que llegaba le seguía una apostasía aún mayor. Durante los siglos siguientes sufrieron la opresión por parte de sus enemigos, hasta que prevaleció en ello la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a Dios. En gran parte del pueblo, la obediencia no era impulsada por amor. El motivo principal era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser luz de este mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de no contaminarse. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención en las instrucciones religiosas. Por todo el país se levantaron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de justicia juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, las cuales penetraron en su ceremonial religioso. Por tanto, los judíos perdieron la esencia espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y en los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. A fin de reemplazar lo que se había perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de sus invenciones. Y cuanto más rígidos se volvieron, tanto menos del amor de Dios profesaban. Mediaban su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar los mandamientos de Dios. Los que realmente deseaban servir a Dios y trataban de observar estos preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. Habían desvirtualizado el cristianismo real por uno legalista. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor, para exaltar a Israel de un dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. El odio rotundo a los romanos y ese orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos cada día a seguir adheriéndose rigurosamente a sus formas de cultos vacíos. Los sacerdotes querían mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión, además los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y amplificaban mal lo que hablaba de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscureció su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo a sus deseos egoístas. Cierto día, dice la historia, que el sol se ponía sobre Jerusalén y el templo que estaba bañado en oro, donde los sacerdotes realizaban su rito sagrado. En esas calles polvorientas, los escribas
discutían ardientemente sobre el Mesías prometido. Decían que vendría como guerrero, con espada de fuego y ejército de ángeles. Concluían entre ellos que derrotaría a Roma y se harían grandes. Mientras tanto esto ocurría, en la cima de una cumbre llamada Gólgota estaba el Hijo de Dios entregándose por el mundo. El mismo pueblo que había orado por siglos, ven Mesías, esos mismos sacerdotes que ocupaban en sus sacrificios, no vieron al Cordero que quita el pecado del mundo. Los estudiosos de la ley, tan expertos en profecía, no reconocieron la profecía que hablaba con autoridad divina. Los patriotas que soñaban con libertad política, despreciaron al libertador que ofrecía libertad del pecado. En la cruz, qué ironía, mientras el sumo sacerdote rasgaba sus vestidos por blasfemia, el velo del templo se rasgaba de arriba abajo en señal de que ya se había cumplido el último sacrificio, el verdadero Cordero. Mientras los romanos clamaban un cartel que decía Rey del Judío, el verdadero reino se establecía en el corazón de muchos. Mientras ellos creían estar juzgando a un criminal, él estaba entregando su vida por amor a la humanidad. Qué historia tremenda, ¿verdad? Hoy muchos buscan a un Jesús equivocado, a uno como el genio de la lámpara que concede todos los deseos. Otro buscan a un Jesús altivista político que toma banderas y derroca gobiernos. También buscan a uno como un gurú espiritual que aprueba todos los deseos. Pero el verdadero Jesús sigue diciendo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora bien, ¿quién es Jesús para ti? Esta historia continuará. Nos vemos en el siguiente video.